Hola, mi nombre es Francis Gómez. Tengo el gusto de presentarles el seminario 1 de la asignatura Nuevos materiales de interés catalítico, titulado Biocatálisis, estado del arte. Según el Diccionario Médico Biológico Histórico y Etimológico, la palabra biocatálisis se genera de la combinación de bio, que significa vida, cata, en todas sus partes o por completo, y lisis, que significa descomposición. La biocatálisis se refiere a la utilización de células con sus enzimas aisladas para catalizar reacciones o transformaciones que conducen a la obtención de compuestos de interés que satisfacen numerosas necesidades humanas. Entonces, es importante recordar que la célula es la unidad básica de la estructura y función biológica, que puede ser procariota e eucariota, donde las células procariotas, todos los procesos ocurren en un único compartimiento limitado por la membrana celular. Por el contrario, a las células eucariotas que poseen una separación espacial de las funciones, el ADN se mantiene en un compartimiento separado, el núcleo y el citoplasma se encuentran en distintos organelos. Las bacterias y las arcaeas son procariotas y los hongos, algas y protozoarios son células eucariotas. La célula tiene funciones catalíticas y genéticas. Entre las genéticas se encuentra la replicación del ADN y la síntesis de las proteínas mediante la transcripción y traducción del ARN. En las funciones catalíticas, lo primero es obtener energía química del entorno, almacenarla, para luego utilizarla en diferentes funciones celulares. Lo segundo es convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana, como lo son los carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Y finalmente, formar y degradar moléculas necesarias para funciones celulares específicas, como por ejemplo movilidad y captación de nutrientes. Por simplicidad, tomando ejemplo las bacterias, se debe destacar que su composición química es 70% agua, 1% sales minerales, 1.35% ácidos nucleicos, 5% lípidos, 2% azúcares y 18% proteínas. Pero si se evalúan los elementos de la tabla periódica que la componen, se nota que esencialmente es 50% carbono, 17% oxígeno, 13% nitrógeno, 8,2 hidrógeno, 2,5 de fósforo, 1,8 de azufre y menos del 0,01 de selenio. Adicionalmente posee cationes de sodio, potasio, magnesio y calcio, cloruro y trazas de metales. Por lo que entre los nutrientes que requiere una célula bacteriana para su crecimiento se encuentran los macronutrientes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, sodio, calcio e hierro. Los micronutrientes, es decir, los que contienen en trazas, son cromo, cobalto, magnesio, molibdeno, níquel, selenio, tungsteno, vanadio y zinc. Y adicionalmente necesita vitaminas, aminoácidos, purinas y pirimidas. Ya entendiendo los requerimientos de la célula, entonces se debe mencionar que el metabolismo tiene lugar a través de las secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente, donde se puede llevar a cabo cualquiera de estas rutas metabólicas. Las enzimas son los principales biocatalizadores. La mayoría son macromoléculas proteicas compuestas por una o varias cadenas polipéptidas. Los sustratos interactúan específicamente con su enzima. Algunas enzimas actúan solas y otras dependen de sustancias inorgánicas u orgánicas. Si es inorgánica, como cationes de magnesio, manganeso, cobre, zinc y sodio, se denomina cofactor. En cambio, si son sustancias orgánicas, se denomina coenzima. Las enzimas se destacan porque reducen la energía de activación de las reacciones químicas. Son eficientes ya que se requieren en pequeñas cantidades. Son reutilizables y específicas. La forma de nombrar a las enzimas ha cambiado a lo largo de la historia. Al principio se les nombró sin seguir unas normas: pepsina, pectialina. Estos nombres aún se siguen utilizando por la fuerza de la costumbre. Hoy en día, muchas se llaman con el nombre del sustrato acabado en asa: maltasa, sacarasa. Aunque la forma más correcta es la siguiente: primero se nombra el sustrato sobre el que actúa, segundo el nombre de la coenzima, si es que la hay, y por último la función que realiza acabada en asa. Ejemplo: lactato, nicotidin, deshidrogenasa. Y por practicidad, generalmente el nombre de la coenzima no se escribe, quedando el lactato, deshidrogenasa. Las enzimas se han dividido en 6 grupos según el tipo de reacción que catalizan. A cada uno de estos grupos se les designa con el nombre de la reacción acabada en asa. Clase 1. Se tienen las oxidorreductasas, que se llevan a cabo reacciones de óxido de reducción o redox. Clase 2. Transaferasas, que catalizan reacciones en las que se transfieren grupos funcionales. Clase 3, hidrolasas, catalizando reacciones de hidrólisis. Clase 4, liasas, en donde las reacciones catalizadas consisten en la eliminación o la formación de dobles enlaces.
Clase 5, isomerasas, donde ocurren reacciones de isomerización. Clase 6, ligasas o sintetasas, que catalizan la unión de dos moléculas para sintetizar una mayor. Los organismos requieren energía y por ello se presenta una diversidad metabólica de acuerdo a la fuente de energía empleada, sea luz o enlaces químicos. La fuente de carbono puede ser por compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono o de compuestos orgánicos como azúcares, lípidos y aminoácidos. Los seres vivos que requieren como fuente de energía luz y de carbono, dióxido de carbono, son las plantas y las bacterias fotosintéticas. Los seres vivos que requieren como fuente de energía enlaces químicos, bien sea orgánicos como la glucosa, acetato o inorgánicos como el hidrógeno, amonio y una fuente de carbono orgánica como azúcares, lípidos y aminoácidos, son los hongos, los animales, las arcaeas y las bacterias. Ya que se conoce que el metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en la célula, se debe mencionar que este puede ocurrir de dos maneras. Catabolismo, que se refiere a la degradación de nutrientes, en donde las moléculas grandes que provienen de los alimentos o de las propias reservas del organismo se transforman en otras más pequeñas. Se produce energía y estas contienen mucha energía, que es utilizada por el organismo cuando las necesita. En el anabolismo, el microorganismo realiza la síntesis de sus propios componentes. Es un proceso metabólico de construcción en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Se consume energía y se crean las moléculas necesarias para formar nuevas células. Un ejemplo de catabolismo es la respiración, donde a través de las moléculas grandes que se reservan en la célula, como son las proteínas, glucógenos y grasas, mediante hidrólisis inician los llamados combustibles celulares. Los aminoácidos, la glucosa y los ácidos grasos, que mediante procesos redox se transforman hasta producir moléculas sencillas requeridas como la urea, agua y dióxido de carbono. Otro ejemplo es la fermentación, la cual a partir de la glucosa en ausencia de oxígeno se transforma en ácido pirúvico, el cual puede ser transformado a distintos productos de acuerdo al microorganismo que lo realice. Si es Propionobacterium, entonces se obtendrá ácido propianoico y dióxido de carbono, compuesto característico del queso suizo. Si en cambio lo hace un bacilo, lactobacilo o Staphylococcus, se producirá ácido láctico, característico del queso amarillo, yogur y salsa de soya. Si la fermentación ocurre en presencia de Saccharomyces, entonces se obtiene etanol y dióxido de carbono, característico de bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. En presencia de Clostridium, se produce isopropanol y acetona, el típico alcohol y removedor de esmalte. Y finalmente, si es Escherichia acetobacter, se obtendrá ácido acético, compuesto principal del vinagre. El cuerpo humano está constituido por billones de células individuales, compuesto por al menos 200 tipos diferentes de células y cada una especializada por una función particular, pero todas trabajan como un conjunto cooperativo. De acuerdo a lo antes descrito, el reino animal requiere de vitaminas que no son más que un grupo diverso de compuestos orgánicos que el cuerpo no puede sintetizar o no puede hacer en suficiente cantidad y deben obtenerse en la dieta. Entre las hidrosolubles se encuentran B1, B2, niacina, B6, ácido pantotenoico, ácido fólico, B12, biotina, colina, ácido ascórbico. Y entre las hiposolubles A, D, E y K. También requerimos minerales como calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio, hierro y yodo, y en cantidades muy pequeñas cobre, zinc y selenio, que por lo regular forman parte de enzimas. Las hormonas animales también son biocatalizadores, descritos como mensajes químicos producidos por células especializadas que han sido activadas por algún estímulo ambiental o fisiológico, ocurriendo en el hipotálamo, en la tiroides, páncreas, ovarios, testículos, médula suprarrenal, glándula pineal, timo, riñón, corazón, tracto digestivo y células grasas. Por otra parte, en las plantas se tienen diversos comportamientos. Una célula de una hoja de una planta de maíz es fotosintética y satisface su propia necesidad de energía a partir de la luz del sol, mientras que una clamidomona, que es una alga, es parte de un organismo multicelular y depende de otra célula para obtener agua, minerales, protección contra la desecación y otras necesidades. Lo cual requiere que se mencione el término simbiosis, un tipo de interacción biológica en que se crea una relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Como se observa en la fotografía, la planta requiere del tronco y viceversa para sobrevivir.
Pero también existen hormonas vegetales que pueden suscitar diversas respuestas de las células de las plantas, dependiendo del tipo de célula blanco, la etapa de desarrollo de la planta, la concentración de la hormona y la presencia de otras. Entre los biocatalizadores bacterianos destaca Rhizobium, que es un simbionte de plantas, y las nitrosomas, que oxidan amonio para producir nitritos, jugando un papel importante en la fijación de nitrógeno en plantas. Entre las sulfatorreductoras, que utilizan sulfato u otros compuestos oxidados de azufre como el aceptor final de electrones, agente oxidante para la producción de sulfuro de hidrógeno, como la de sulfubio, y las bacterias reductoras de hierro, que se llevan a cabo por un proceso que se denomina reducción desasimilatoria, como la Ferricogeobacter. Polinella es simbionte en el tracto digestivo del ganado vacuno y la Ralstonia es oxidante de hidrógeno excretando agua. La Metilobacter tiene la capacidad de oxidar metano y la Rhodococcus posee la capacidad de remoción de azufre sin alterar la estructura del compuesto que la contiene. Entre las arcaeas, que son los microorganismos que prefieren las condiciones extremas, se encuentra la Euriarchaeota, que transforma dióxido de carbono e hidrógeno en metanol, acetato y otros compuestos orgánicos, siendo de interés en la producción de biocombustibles. En hongos y levaduras se tiene, por ejemplo, el lactobacillus, que son levaduras que se usan industrialmente para la producción de yogur, quesos y de otros alimentos fermentados, y la lacasa, que es un hongo empleado para el blanqueamiento textil y de papel. Si se debe mencionar la antigüedad, la utilización de biocatalizadores en la producción de quesos, cervezas y vino, así como en la manufactura de lino y piel, data de hace miles de años. Y desde el comienzo del siglo pasado, estas enzimas comenzaron a utilizarse en las industrias médica, alimenticia, textil, de aceites, grasas, jabones y detergentes, de la celulosa y el papel, entre otras. Las etapas en el escalado industrial de un proceso biocatalizado por enzimas se inicia con la selección de la enzima, la purificación, seguido de la caracterización donde se aplica ingeniería genética a fin de tener información estructural para finalmente plantear la inmovilización y llevar a cabo la obtención de los productos. Ya se han implementado en el sector sanitario farmacéutico, enzimas para diagnóstico, enzimas de uso terapéutico, síntesis de intermedios y compuestos químicos de interés farmacéutico. En el sector medioambiental, para bioremediación, obtención de plásticos biodegradables y biocombustibles. En el sector agroalimentario se ha evaluado para formulación de aromas, edulcorantes y aditivos alimentarios, aminoácidos y otras moléculas nutritivas, enzimas para queserías y productos lácteos dietéticos, sin lactosa, insecticidas y herbicidas. En los procesos industriales se ha utilizado para detergentes, industria textil y peletera y síntesis de compuestos químicos. El desarrollo tecnológico requiere el uso de catalizadores capaces de generar productos con una inversión mínima y en lapsos de tiempos cortos. Asimismo, requiere el uso de catalizadores que funcionen bajo condiciones restrictivas. Pueden utilizarse directamente en los microorganismos, células, o bien algunos de sus componentes enzimáticos aislados y purificados, ya que las enzimas pueden llevar a cabo su función de catalizadores incluso fuera de la célula. Mediante técnicas como la metogenómica es posible obtener enzimas nuevas y con capacidades catalíticas novedosas, sobre todo en aquellos casos en los que el microorganismo productor es difícil de cultivar in vitro. Los microorganismos pueden ser modificados mediante ingeniería genética con el fin de producir mayor cantidad de enzimas. La purificación de las enzimas microbianas suele ser fácil, sobre todo si son extracelulares. Los microorganismos tienen velocidades de crecimiento y de producción de enzimas muy altas. Se requiere de asepsia para la manipulación de los microorganismos, es decir, se deben tener esterilizados los materiales a emplear, así como el sitio de trabajo. Los compuestos enzimáticos aislados pueden manipularse fuera de un área estéril. Las técnicas de caracterización de los microorganismos se basan en la observación de los mismos mediante microscopio óptico de barrido, aislamiento de ADN, reacción de la cadena de la polimerasa PCR, determinación del gen de ADN ribosomal 16S para las bacterias y 18S para levaduras y hongos, la secuenciación de ADN ribosomal con la que se determina el género y la especie y finalmente la filogenia. Para culminar, los ensayos biocatalíticos se evalúan principalmente mediante técnicas espectroscópicas como infrarrojo, resonancia magnética nuclear, UV visible, espectrometría de masas, cromatografía de gases y o HPLC.
Muchísimas gracias.